Ha llegado aquí al estudio el señor Nicolás Castillo Abad. ¿Cómo dice que le va? Buen día, ¿cómo anda? Muy buenos días, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo muy bien? ¿Vos? Bien, ¿cómo los trata este viernes de lluvia? A mí me gusta porque bajó un poquitito las tensiones de esa temperatura cálida. Sí, ayer estuvo muy kenchi. Sí. Estuvo Tremendo, complicado. Tremendo. Pero usted lo veo bien, lo veo de buen talante, así que también, ¿no? Gracias. Se levanta a la mañana y lo despierta este clima y... Sí, eso que hoy tengo pocas horas de sueño encima. Pero bueno, ya el cuerpo se va como Es medio viernes, quiero decirle, acostumbrando. tu Calavera cuerpo y tu no ánimo chilla. lo sabe. Claro. Calavera no sí, chilla, sí. no llorisqué, Sí, bánquesela. sí. Igual no se salió, salí, no se quiere decir fue que de ayer joda, haya salido de mentira. joda. No, un día de semana uno sabe no, que usted es muy claro. responsable y tiene que trabajar, se Por levanta favor. temprano. Me quedé investigando para la columna de hoy. Upa, mirá cómo venimos. Poco ¿eh? material seguro, como siempre en Sí, Argentina. sí. No hay de dónde rascar para No, decir. sí, acá quilombos sobran, así que tenemos para tratar todas las semanas uno diferente, el que ¿Hiciste quiera. un recorrido de Davos? Sí, vamos a hablar, por supuesto, digamos, de lo que dijo Javier Milei en Davos, pero hoy traje algo. Porque acá también podemos instalar agenda, ¿o no? Pero claro. Por supuesto. Pero por supuesto. Una noticia que no trascendió en los medios de comunicación, que va a tener muchas consecuencias en el terreno político y judicial, y de lo cual, bueno, no se habló mucho, así que vamos a aprovechar este espacio en el circo político para poder tratar qué es lo que está pasando en la UIF, en la Unidad de Información Financiera. Sí. ¿Por qué? Porque muchos dicen que acá habría un nuevo pacto entre el gobierno y el kirchnerismo. A la Entramos de vuelta en la versión, acá hay un pacto de la Lilita. versión Lilith. Ya lo habíamos comentado en su momento con la cuestión de ficha limpia, ¿no? En su momento, y también lo de Ariel Lijo. Pero hay un movimiento extraño dentro de la UIF, ¿sí? De este organismo del Estado, la Unidad de Información Financiera, que es un organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de la inteligencia financiera para prevenir todo lo que es el lavado de activos, la financiación del terrorismo y lo que tiene que ver también con las armas de destrucción masiva. Ajá. Es un órgano muy importante que aporta obviamente información, hace sus propias informaciones internas y que desde el año 2008 tiene la facultad de ser querellante en causas de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Acá es donde empieza a llamar un poco la atención determinados movimientos del gobierno, porque hasta hace pocos días el titular Ignacio Jacobucci le pegaron una patada y salió eyectado de la UIF. Vino otra persona, un tal Paul Stark, un nombre así Stark. como muy british, Sí. y a partir de ahí el gobierno empezó con mucha fuerza. Ya era una idea que el ministro Cunio Libarona tenía desde que asumió la cartera, pero ahora esta versión empezó a correr con más fuerza. El gobierno quiere quitarle esa facultad de querellante a la UIF. Con lo cual, el gobierno podría dejar de ser querellante en causas de corrupción súper conocidas, vinculadas ¿con quién? Con Cristina Fernández de Kirchner. Es muy llamativo lo que está sucediendo en estos días en esta cartera puntualmente. Esto lo había hecho antes el que tenía a cargo la oficina anticorrupción en el gobierno de Alberto, el ex, abogado Félix Cruz. Ajá. Que llegó y dijo, no, nosotros no tenemos por qué meternos en eso, ping, corrió todo, dijo, Sí. no queremos mirar, no queremos estar a cargo de esto, pero bueno, así que entonces Paul Stark llega para decir, la unidad de información financiera tampoco se va a meter acá. Sí, exacto. Siempre lo del tema de la función de querella de la UIF fue un tema de debate. De hecho, fue y vino. Por ejemplo, en el 2008 se instaló obviamente esta facultad. En el 2011 se promulgó una ley que le quitaba esa potestad y un decreto presidencial del mismo año se la volvió a instaurar. Desde entonces, obviamente, la UIF es querellante justamente en casos de lavado de dinero. Y justamente lo que sucedió con Ignacio Jacobucci, que es un hombre muy ligado al ministro Cunio Libarona, que no estaría ahora sumando muchos puntos dentro del gobierno, pero según el propio ejecutivo tomaron la decisión de echarlo por los gastos excesivos en las comitivas y viajes internacionales. Él es, además de ser titular de la UIF, es primera... No pidió permiso para ir a Disney como Pato. Claro. Directamente vieron los números de los viajes y dijeron, ¿qué pasó acá?
Pero bueno, justamente él, por primera vez en la Argentina, hay un titular de la UIF que también es representante en organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional y otros organismos también sobre la misma temática. Lo que dicen desde el entorno de Jacobucci es que en realidad esos viajes el gobierno los sabía, y no solo que los sabía, sino que los autorizó. Y que además niegan también la versión de los gastos excesivos. Ahí entra en juego un poco lo que salió en el diario Clarín esta semana, a cargo del periodista Daniel Santoro, que dijo que en realidad Jacobucci renunció tras recibir presiones del gobierno para abandonar la querella de causas como Tesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner. En sí lo que dicen es que el gobierno le pidió que dejara a la UIF de ser querellante en estas causas. El pie del acelerador. Claro, él se negó y por eso es que lo quisieron apartar. Y lo mismo ¿Lo quisieron apartar? No, lo apartaron. Lo apartaron. Jacobucci está fuera. Está fuera. Sí. Lo mismo también con el Yategate de Martín Insaurralde. Es verdad, y Clerici. Exacto, también un delito contra, contra la administración pública. Con lo cual la UIF también estaba ahí y aparentemente el gobierno ejerció presión y ahí fue que Jacobucci se terminó yendo. Ya antes habían echado al segundo de Jacobucci, a Manuel Tesio, cuando también decidió avanzar justamente con la causa Insaurralde. Acá, entra a jugar este nuevo personaje, Paul Stark, que fue titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de febrero. Ahora, obviamente, ascendió a titular de la UIF. Es un hombre allegado a Santiago Caputo que viene orbitando ya en cargos del Estado desde hace 35 años. Mira vos, no es casta entonces. Claro, no es casta, directamente. No, bueno, pará, si era fiscal, tienen otro camino, ¿no? Sí, no obvio. Digamos esto porque es una burla muchas veces a las estupideces que surgen del gobierno, esto de la casta sí, la casta no, o sea, la casta sí, la casta no, y lo tenés a Scioli, o sea, olvídate, como dijera el maestro, la tenés adentro. Olvídate, sí, obvio. La casta la tenés adentro. Pero cuando se dan estas burlas de estas tonterías, probablemente haya hecho un trabajo dentro de la fiscalía que requiere de otros mecanismos y no precisamente tener mucho vínculo con el poder político para ascender como fiscal. Claro. Y ahora de repente viene y decían hace 35 años que trabaja en el Estado. Y claro, es por concurso, ¿no? Sí, el Poder Judicial. La lógica del Poder Judicial es totalmente diferente a la del Legislativo y Ejecutivo. Igualmente, hay un camino que se da sobre los jueces y otro camino sobre los fiscales. Digamos que el camino pedregoso es el de los fiscales. El de los jueces es un camino de muchas golpear puertas, claro, más político, y entrar a despacho, claro, totalmente. Hay ahí un vínculo, está perfecto, pero después pasa por el Consejo de la Magistratura y un montón de cosas. Ojalá en la Argentina en algún momento tengamos, un cuerpo de fiscales con un procurador a la cabeza que no esté manchado por los idas y vueltas del poder político. Pero vamos a ver si Paul Stark efectivamente ¿viene a marcar presencia o viene a hacer la venia? Claro, en realidad justamente Paul Stark, según el gobierno y el propio ministro Cunio Libarona, viene a retirar esta facultad, con lo cual el gobierno, sale de ser querellante de estas causas. Encima Paul Stark es una figura señalada inclusive por periodistas como Christian Sanz, que señalan que tuvo vínculos inclusive con Alfredo Chabrán en los 90. El padre había sido testaferro de él y se lo vinculó también mucho con la mafia de los desarmaderos en la provincia de Buenos Aires. Un prontuario divino para Paul Stark, claro. Ahora entienden por qué llegó a fiscal. Claro, y por qué perduró 35 años también, ¿no? Qué difícil todo, chicos, por favor. Claro, justamente el gobierno quiere quitarle las facultades de querella a la UIF y así lo dijo Cunio Libarona. De esta forma, el gobierno se retiraría como querellante de causas como Tesur, Los Sauces, la ruta del dinero K2, la causa de los cuadernos y también el Yategate de Insaurralde, entre otras tantas causas, eso hay que decirlo. ¿Vos sabés que habría que verlo ya con algún profesional para entender que cuánto tiene que ver que el gobierno esté al frente de la querella en estos casos, cuánto sirve, cuánto es a favor y cuánto es en contra de este tipo de cosas? Porque algunos muchas veces señalan, esto ya mucho más extendido, ¿no? Cuando estamos hablando de repente de causas donde alguno
queda señalado nada más que para aparecer dentro de los nombres y poder observar lo que pasa dentro de las causas. Esto muchas veces se utiliza como artilugio, o sea, meter a alguien como supuesto sospechoso. Esto le da la posibilidad de meter un abogado, y ese abogado, una vez que señalado su cliente, empieza a observar en detalle todo lo que hay dentro de la causa, y empieza a ser la principal traba, ¿sí?, para poder frenar el avance de la investigación, y al mismo tiempo el que divulga eso para quienes son señalados por la justicia. ¿Me explico? Sí, o sea, esto se utilizó en cantidad de causas, muchísimas que están vinculadas con la corrupción política del kirchnerismo, que es tratar de meter a alguien, meter una cuña dentro de la causa que permita conocer en detalle cómo avanza la investigación, para entorpecer la investigación, para pedir reclamar por cualquier cosa, o sea, intentar tirar abajo la investigación desde adentro. No sé si en este caso, habría que verlo, que la UIF se meta, empieza a generar una cosa de interrupción que debería estar a cargo de la Fiscalía. ¿Qué pasa en ese vínculo donde aparece la UIF, la Fiscalía, la Oficina Anticorrupción o qué sé yo, cuántos organismos, donde se empiezan a enfrentar las miradas y termina siendo el propio Estado el que traba el avance de la justicia? Claro, también es una realidad. No lo sé. Es una discusión que se está dando, inclusive también, digamos, dentro de los argumentos del gobierno, es que justamente la UIF sirvió en otros gobiernos para perseguir opositores. De hecho, por ejemplo, si uno ve las estadísticas que denunció, por ejemplo, María Eugenia Talerico, que fue vicepresidente de la UIF, en el kirchnerismo, por ejemplo, solamente fueron querellantes en la UIF en un 10% de casos de lavado de dinero, pero por ejemplo más de un 30% en casos de evasión fiscal. Cuando asumieron con el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Talerico a la UIF, y establecieron un protocolo como para definir cuáles iban a ser las causas en las que se iban a puntualmente presentar como querellantes, más que nada los casos más graves de lavado de dinero y también sobre todo en casos de narcotráfico, casos cada vez más grandes en la República Argentina. Ahí fue donde más o menos tuvieron más de un 38% de las querellas que fueron vinculadas estrictamente al narcotráfico, y un 33% en casos de corrupción. Entonces también está esa discusión sobre la mesa de decir, bueno, ¿para qué se usa la UIF? Y si efectivamente sirve que el gobierno sea querellante en estas causas, porque puede ser interpretado como una persecución. Esa también es una realidad. Justamente María Eugenia Talerico es quien, digamos, hizo públicas estas denuncias. Ella ya viene hablando reiteradamente en sus propias redes sociales y también en diferentes medios de comunicación, donde denuncia lisa y llanamente este nuevo pacto de impunidad entre el gobierno y el kirchnerismo. La están bardeando de todos lados. Es una paradoja, porque es la ex mujer de Paul Stark. Sí. O encima sea, ese detalle es para ahí es donde la novela. La telenovela, claro. Ahí es donde levantamos el rating, porque se transforma en telenovela. Claro. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. María Eugenia Talerico no se llevan muy bien, me imagino. Ex de Paul Stark. Tengo la sensación, ¿no? O sea, me parece que no terminaron en buenos términos justamente este matrimonio, y justamente lo que ella dice es que hay un plan desde el gobierno para desmantelar todo el sistema que tiene que ver con la persecución de la corrupción en la Argentina. Y también Talerico denunció que las presiones contra Jacobucci puntualmente se dieron cuando pidieron la nulidad que benefició al empresario Ángelo Calcaterra en la causa Cuadernos. Ángelo Calcaterra es el primo de Mauricio Macri. La Cámara de Casación había sacado a Calcaterra del juicio oral, justamente de la causa Cuadernos, porque consideró en ese caso que no había habido un pago de coimas estrictamente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino que habían sido aportes ilegales de campaña, con lo cual tenía que pasar del fuero federal al fuero electoral. Ahí la UIF hizo una presentación y la Cámara de Casación retrocedió y volvió a meter en la causa a Ángelo Calcaterra el año pasado, dentro del gobierno de Javier Milei, por lo cual es que Talerico dice que ahí por la hipotética acción de Jacobucci. Exacto. O sea que supuestamente Jacobucci, señalando que habían corrido a Calcaterra de la causa Cuadernos y que debería estar dentro de la causa, fue el disparador para que dijeran out Jacobucci. Claro, a partir de ahí ya el gobierno le empezó a hacer ruido, y bueno, obviamente cuando decidió avanzar en otro tipo de causas, sobre todo puntualmente la de Martín Insaurralde, ahí fue donde
supuestamente, según dice María Eugenia Telerico, le dijeron muchas gracias por todo, nos vemos, y trajeron a Paul Stark. Así que bueno, esa es la noticia de lo que está sucediendo efectivamente en la unidad de información financiera, que sería un nuevo terreno de conexión, ¿no? Entre el gobierno y el kirchnerismo. Llama mucho la atención, porque, bueno, justamente el gobierno dijo que ellos no venían a perseguir a nadie, pero bueno, se da sino que venían a exculpar a alguien. Bueno, exacto, llama mucho la atención, ¿no? Y ya son varios los puntos de contacto, ¿no? Ya hablamos de los pliegos a la Corte Suprema de Ariel Lijo, hablamos también de lo que sucedió en Ficha Limpia. Finalmente el gobierno presentó una nueva versión del proyecto ahora para las sesiones extraordinarias, donde igualmente Cristina Fernández de Kirchner quedaría afuera, pero es curioso lo que pasó, porque la modificación que presentó el Ejecutivo fue muy mínima a comparación de lo que era el proyecto que se había tratado en el Congreso hace un par de meses. Lavó el proyecto. Claro, todo el mundo le dijo, pero ¿no se te ocurrió en el recinto instaurar esa modificación y la votábamos y listo? Claro, porque para explicar esto, supuestamente para el gobierno el proyecto era blando, el proyecto, claro. Por eso no bajaron. De esta manera evitaron que se terminara aprobando el proyecto, y ahora metieron un proyecto que va a ir a extraordinarias, que no sé si extraordinaria está confirmado que va a haber o no va a haber. Sí. ¿Va a haber extraordinarias? Ya hay extraordinarias, pasa que esta semana... No, bueno, pero pará. De que el gobierno diga, esta es la agenda para tratar, sí, a que los diputados se sienten en las bancas... Sí, hay un tranco. Hay un trecho bastante largo. Y ahí ya por lo pronto he visto, no sé si sigue con la misma tesitura, pero el que había dicho, yo acá ni me meto, y creo que se ausentó en la presentación de esto, es Miguel Ángel Pichetto. Sí, no fue a la reunión en Casa Rosada. Claro, que ahí ya es como que le mete tensión, como para decir, mirá, si nosotros no queremos las extraordinarias, te las guardás en el bolsillo, porque claro, para extraordinaria no mandaste el presupuesto, mandaste esto y esto, de lo cual nosotros venimos haciendo gala, que no nos interesa en lo más mínimo. O sea, Pichetto se tiró para atrás con la idea de Ficha Limpia todas las veces, como el peronismo, ¿no? En su conjunto, con lo cual digo, por ahí algunos dicen, ¿sabes qué? No tratamos nada y te guardás toda la agenda y ni una cosa ni la otra. Sí, bueno, esta semana, o sea, como bien había comentado, ya inició el periodo, por lo menos, de sesiones extraordinarias, que se va a extender hasta el 20-21 de febrero. No hay, si uno entra a la Cámara de Diputados y Senadores, no hay comisiones, no hay nada, pero la actividad de esta semana se dio en Casa Rosada, los despachos, en el Senado, por el tema de la negociación. El gobierno, obviamente, lo prioritario dentro del temario que presentó fue Ficha Limpia y la eliminación de las PASO. Puntualmente, el gobierno sabe que lo de Ficha Limpia casi que no va a avanzar, por esto que vos mismo estás comentando, Hernán, y también porque saben que en una cuestión numérica, Unión por la Patria tiene un número muy importante, tanto en diputados y ni hablar en el Senado. Entonces ahí la situación medio que quedaría trabada. Entonces la discusión grave, central, está dada en lo de las PASO. Y en la reunión que tuvieron justamente con el PRO y con la Unión Cívica Radical, la discusión estaba entre eliminar o suspender. Solamente por este año. El PRO lo que quiere es la suspensión, pero bueno, ahí todavía esa discusión se está dando. La semana que viene ya se activarían las comisiones y se habla de una posible sesión el 6 de febrero o el 11 de febrero, pero obviamente hay que ver si finalmente llegan a los votos. Las cuentas que está haciendo el gobierno hoy, siendo muy buenos, obviamente contando a la Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, y sumando por ejemplo al bloque de Pichetto, que en términos de las PASO todavía no se sabe qué postura van a tener, o Innovación Federal, llegarían a 120 votos y necesitan 129. Así que le falta 9, donde ahí el peronismo va a ser muy decisorio, la verdad. Eso es lo que estaría ocurriendo en el Congreso ahora. Lo único que puede pasar es que por interés del kirchnerismo, de que no se termine de romper todo ese bloque que forzaron la presidencia en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner y que ha dejado algunos en camilla, como se dice, a disposición de que pase la ambulancia a recogerlos, es que digan, evitemos las PASO para poder unificarnos detrás de una lista que encabece Cristina o quien señale Cristina, y generémosle un conflicto a los otros partidos, porque ahí entra en un conflicto el PRO, la Unión Cívica Radical, ni hablar. En todo caso el espacio de Pichetto, que es multipartidario, pero que les mete un quilombo en todos lados, porque van a tener que ver tienen 16 diputados. Cómo se señalan con el dedo para ver quién encabeza hipotéticamente. Exacto. En lugar de ir a las PASO. Algo parecido
pasa acá en la ciudad de Buenos Aires con la decisión de Jorge Macri. Sí, también. Para mí, los dos afuera, o sea, sí. Vamos a las PASO en uno y en otro ámbito, no hay discusión. Después debatan si efectivamente se baja económicamente lo que tenían previsto para la elección, pero a favor de lo que fue la votación de boleta única de papel. Claro. Pero no de un llamado a las PASO. Igual en Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri estaría un poco más ilusionado, sobre todo porque el PRO ya dio determinados gestos como que estaría a favor de suspender las PASO. Con lo cual ahí los números le podrían llegar a dar, pero en el gobierno nacional no correrían la misma suerte. Y obviamente, mencionando brevemente lo que fue el discurso ayer de Javier Milei. Tengo acá un mensaje en Davos, que dice, sí. Estaba expectante esperando el circo político de hoy, dice Ale. Bien, gracias. Porque no hay más payaso, no se puede ser más payaso que el presidente y el discurso que dio ayer en Davos. Sí. Así. Un discurso directo. En el Foro Económico Mundial donde no habló de economía. No. Básicamente. Es la paradoja de un tipo que se supone que lo único que sabe es de economía. Claro. Pero sin embargo fue a hablar en el Foro Económico de algo que no tiene que ver con la economía. Sí, y que tampoco está muy en agenda en la Argentina, ¿no? Es más que nada la intención de él de posicionarse como un líder de derecha en el mundo, muy en sintonía con Donald Trump, que asumió esta semana en los Estados Unidos, pero que habló en líneas generales de la agenda woke, del wokismo, que en realidad son todas las banderas del progresismo a nivel internacional, el feminismo, el colectivo LGBT, el aborto, etc. El discurso de él de 30 minutos se centró pura y exclusivamente en eso y no tanto en la cuestión económica de la Argentina. Y puntualmente lo novedoso de este discurso fue, ya sabemos que Javier Milei le pega al feminismo desde siempre, pero fue la primera vez que apuntó al colectivo LGBT, puntualmente a los homosexuales. Uh-huh. Eso generó inclusive una denuncia penal por parte del diputado nacional Esteban Paulón, cuando Javier Milei vinculó a la homosexualidad con la pedofilia, haciendo alusión a un caso puntual en los Estados Unidos, un caso obviamente aberrante de una pareja que había adoptado a 2 niños y que obviamente tuvo violaciones reiteradas y que filmaba también para pornografía infantil. Javier Milei utilizó ese caso y dijo lisa y llanamente son pedófilos, y dijo la ideología de género constituye lisa y llanamente un abuso infantil, con lo cual, digamos, el discurso de Milei se volvió aún más extremo a lo que nosotros quizás estábamos acostumbrados. Eso fue puntualmente lo que llamó mucho la atención. Bueno, igual la defensa que hizo de Elon Musk también de ahí. No espero otra cosa más que esa defensa, fue tremenda. Claro, bueno, justamente, digamos, a raíz de la asunción de Donald Trump, el gesto extraño, hay que decirlo, por lo menos particularmente uno no puede saber si fue o no fue, pero fue un gesto bastante llamativo, fue raro, de Elon Musk haciendo aparentemente el saludo nazi. He visto otros gestos, sí, no de Elon Musk, sino de otros. Sí, de otros. En similares características que la de Elon Musk, y por ahí no le cayeron tanto como a Elon Musk. Uh-huh. Que tiene más que ver eso con el apoyo de Elon Musk al candidato alemán. Sí. O sea, mi sensación es que en realidad le pegan más porque hay un apoyo concreto a la extrema derecha en Alemania, y que entonces hacen ahí una parábola diciendo, claro, mirá, si este tipo apoya a la derecha y además hace este gesto, claro, este tipo es un nazi. Digo, en ese esquema... a veces hay que levantar un poquitito los pies del acelerador y tratar de ver todo. Creo que el golpe tiene que ver más con eso que efectivamente con que haya hecho el gesto porque tiene un vínculo nazi. Porque de la misma manera hay otros referentes que han hecho un gesto de similares características y no se lo ha señalado. Y me parece que está en línea con esto del temor que tienen que avance la extrema derecha justamente en Alemania. Sí, podría ganar unas elecciones casi que por primera vez en 100 años después del nazismo, ¿no? Pero bueno, lo que llamó también la atención fue la defensa, como bien decís vos, de Javier Milei en Twitter, donde básicamente el argumento fue zurdos HDP los vamos a ir a buscar. Y eso también despertó mucha polémica en el arco político.
Una semana donde se vio a un Javier Milei, por lo pronto y para ser bueno, provocador. Sí. Pero bueno, obviamente se metió con muchas minorías, inclusive. Acá tenemos muchos que suman interés. Andrea dice, el discurso lo mostró tal y como es, un payaso. Además, el jefe del tesoro, el que tiene que visitar, es gay, está casado con un hombre y tiene 2 hijos por subrogación de vientre. El peor timing del mundo. Vos es que, más allá de... No tiene ningún tipo de discusión, lo que dijo es una barbaridad, una tras de la otra, digamos, típico de... Pero alguien que habla con perros muertos, igual, hablamos, ¿no? Sí, sí, yo, a ver, voy a esto. Hay un tema que, obviamente todos terminamos como rápidamente calificando de payaso a Milei, no voy a discutir eso, pero digo... Hay una diferencia entre el camino de Milei como candidato y el camino de Milei en cuanto a su discurso. El camino de Milei ya en actividad política. Definitivamente que cuando tiene estas apariciones mundiales se mete en agendas que parecen no tener nada que ver con la Argentina. Claro. Ahora, acá hay una clave que por ahí también refuerce lo que pasa en nuestro país. Y hay un sector que... con Milei no va a tener match en ningún momento, o sea, que no le cierra. Este sector, o sea, la agenda woke, el sector de homosexuales o qué sé yo cuánto, no van a tener vínculo con Milei nunca. Pero él va a reforzar otro vínculo, que fue en definitiva el que lo empujó a ser presidente. Y fue el aluvión de votos que tiene en un sector de la población hiperconservadora. Por supuesto, sí. Con una fuerza enorme en todo el norte del país. Sí. Pero una fuerza impresionante, porque no olvidemos que lo que se va a jugar es una elección, a ver, voy a decir departamental, en realidad la elección de diputados y de senadores es por cada distrito, no es una elección nacional. Pero el gobierno enfrenta una elección de ese tipo, con mamarrachos en todos los distritos, con una imagen, según dicen las encuestas, muy fuerte del presidente, que no juega la elección. Claro. Por lo tanto, tiene que haber una manera en la que juegue la elección sin jugarla. Seguramente después, cuando se definan los candidatos, recorrerá el país, qué sé yo, mostrándose por acá y por allá, donde le convenga para no terminar acompañándolos, siendo derrotado. Pero hay en el mensaje probablemente una parábola a ese sector de la población, al que no le puede... Esto mismo lo hacía el kirchnerismo en su momento, digo... Hay un sector al que no pueden llegar porque, por ejemplo, tienen vínculo con el sector agropecuario. O sea, ese sector está fuertemente ligado al sector agropecuario, al que no le están dando todo lo que le está pidiendo. ¿Sí? Ese sector tiene fuertes vínculos con la iglesia y por ahí hay un ida y vuelta con el Papa, que esto, que lo otro, más allá. Entonces son como frases que van por un camino muy paralelo, buscando hacer match con aquellos que de alguna manera... lo terminaron empujando a ser presidente. No estoy diciendo que esté bien lo que dijo, o sea, estoy en las antípodas de ese pensamiento, pero tengo que analizar que lo que ellos hoy tienen, que no tenían seguramente cuando no eran gobierno, o sea, cuando estaban en campaña, es una medición tan precisa de lo que está pasando en los territorios. Totalmente. Que le permite, de alguna manera, llevar adelante mensajes que son rechazados por la mayoría de los habitantes de los grandes centros urbanos, que están pero muy en las antípodas de esa discusión. ¿Sí? O sea, la ciudad de Buenos Aires encaró y empujó el matrimonio igualitario, el tema del aborto, derechos por aquí y por allá, mientras que venía una oleada feroz de el interior conservador en contra de todo eso. Claro. Ese interior conservador es el que terminó poniendo a Milei como presidente. Ese interior conservador que tiene vínculos muy profundos con el peronismo, que son los que perdieron esos votos y terminaron con Milei. Por lo tanto digo, a nosotros nos deplora que el jefe de Estado de nuestro país termine yendo a un foro internacional a plantear este tipo de cosas, a extrapolar un hecho y transformarlo en una generalidad, una torpeza absoluta, pero tal vez muy profundamente esos vínculos con el sector terminen, digamos, respaldándolo mucho más. ¿Sí? Yo creo que sí. Porque después habrá otra discusión que seguramente se va a meter en la campaña, que tiene que ver con lo económico, y probablemente aquellos sectores que deploran la posición sobre las minorías que toma Milei, digan, che, pará, pero pude sacar la cabeza gracias a esto,
mirá, me lancé como tal cosa, frenó la inflación, que era supuestamente lo que venía a plantear, frenó Sí, el objetivo principal. el objetivo principal, pero tomando en cuenta la inflación del último año. Si vemos que seguimos teniendo de 2 o 3 puntos por mes de inflación, tampoco es que desapareció la inflación, pero le puso un freno, pegó un planchazo enorme a través de un ajuste irracional, todo lo que vos quieras, pero Sí, digo, sí. Hay como un momento de la lectura del voto que solamente se da en la espuma, en la capa muy superior, o sea, nunca se profundiza en la campaña. Entonces van a meter, bueno, no, frenamos la inflación, y entonces vos qué querés, que vuelvan estos que te generaban la inflación, aunque vos discutas el tema de las minorías y demás, Sí. pero yo te estoy dando esto. Y por ahí va a empezar a quebrarse algo que parece un bloque monolítico. Lo pienso desde esa estrategia, tomando en cuenta de que incluso en ese posicionamiento internacional, fíjate cómo terminamos discutiendo esto y probablemente se filtre ese debate en sectores muy conservadores y que digan, tiene razón el presidente, hay Claro. que matarlos a todos. Basta con Es un leer poco los la misma comentarios lógica. en redes sociales Por de supuesto. las noticias sobre esto. Esto va a tener una consecuencia también en legislativa, porque aparentemente el gobierno en periodo ya ordinario de sesiones presentaría un paquete de medidas en este sentido. Por ejemplo, eliminando el DNI no binario, derogando la ley Micaela y también los cupos trans, y también eliminando la carátula de femicidio en el Código Penal. Sería un paquete de leyes que el gobierno quiere emprender en año electoral, con lo cual adhiero también un poco a la teoría que vos desarrollás, Hernán, que tiene que ver puntualmente con un mensaje no con los centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Dicho sea de paso, igualmente hubo un mensaje, por ejemplo, muy llamativo de Clara Mucio, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a favor de lo que había dicho Trump en Estados Unidos de los 2 géneros, de que había solo 2 géneros en la administración de Estados Unidos, y ella, digamos, lo posteó. Sí, igualmente también hay que marcar eso. Cuando estamos hablando de homosexuales no estamos hablando de otro género. Ujú. ¿Sí? O sea, porque digo, ahí se mezcla todo. Hay una manera en la que se está Sí, mezclando. sí, que obvio. es, Bueno, Traniela salió, la piloto Sí. Traniela, que es una piloto trans, ella salió a defender lo que dijo Trump, y todo el mundo también como que le decía, ¿pero por qué? Y dice, yo estoy a favor, pero yo soy mujer. Claro, digamos, dentro de la cuestión trans también está esa cuestión binaria presente, Sí. y también un colectivo LGBT que no todo es progresista. Entonces esos colectivos de minorías también van a empezar a escindirse también en un año electoral. Divide y reinarás, ya lo conocemos, Exacto. lo vinieron haciendo durante 20 años, cambió la voz cantante, pero sigue más o menos la misma temática. Así que así las cosas. Gracias por haber estado en este Loco Circo. A ustedes, muchas Gracias, gracias, buen fin de. buen fin de, nos vemos. Adiós.